escribiste una nota en El Cronista la semana pasada donde diste a entender que estamos en una etapa de transición, que Macri perdió y que hay que estar con paraguas rezándole a Dios de acá desde diciembre. Bueno, resumen de tu... Y no, sobre todo que en alguna medida es importante que se logren acuerdos políticos para cuidar las reservas. Me parece que eso era un poco la idea. ¿Qué es lo que empieza, me parece, a aparecer ahora, con idas y vueltas, por ahí con una semana de demora? Hoy me parece que pasaron cosas importantes. Porque, ¿cuáles? A ver. Y bueno, en principio, que efectivamente daría la sensación de que el presidente, como siempre, está rodeado de halcones y palomas, ¿no? La presidencia hablaba de una de halcón, una de las jefa de los halcones. No sé si es la jefa, pero es una de las lugartenientes de los, ¿no? Carrión. Pero en el caso del manejo económico de esa transición, que es Hernán Lacunza y sobre todo Guido Sandleris, al que hay que prestarle cada vez más atención, el presidente del Banco Central, es el que tiene la llave de los dólares. Entonces, ese equipo es un equipo, si querés, de diálogo, bueno, no es un equipo Gurka. Y hoy Sandleris dio algunas señales muy importantes. A ver, ¿cómo está la calle? Voy a preguntar. Uno, dólar. Sí. La gente te ve a vos, y dice, a ver, pregúntenle a Willy Cuán por el dólar. Y bueno, me parece que en alguna medida se instaló lo que podríamos llamar el dólar Dylan, si te gusta, que es el dólar de 60 pesos de Alberto Fernández, que ahora todos hablan de ese dólar. Hoy, fíjate vos que el nuevo ministro de Economía, Lacunza, fue el primer funcionario desde que se conoció el resultado de las PASO que lo nombró con nombre y apellido Alberto Fernández. O sea, y que lo mencionó como una de las personas más importantes. O sea, vos decís que si no pasa un cisne negro, estamos con dólar Dylan que es 57.62. Y parecería como que el Banco Central dio a entender que puede intervenir ahí, que le parece razonable. Si querés, hasta te diría, técnicamente es un dólar que se pasó de rosca, pero que incorpora todas las incertidumbres que se hablan en este programa todas las noches. Con ustedes el viernes, Redrado tiró una bomba atómica. Y vos le repreguntaste, además. Y él te reafirmó cuando vos le repreguntaste que el gobierno... Se la gran doman, digamos. Que el gobierno no había hecho nada para frenar el dólar el lunes. ¿Vos le creés a Redrado lo que dijo? No, digamos, lo que dijo Redrado es que a él le habían dicho en el Banco Central que la orden era no intervenir. Hoy Guido Sandleris explicó lo que a mí me parece que tal vez hubiera sido mejor explicarlo antes, pero ya no tiene importancia. Está bien, es una cuestión técnica. Hoy Guido Sandleris explicó, bueno, lo que corresponde. Es decir, él dijo, yo me debo a los argentinos, dijo. Yo, para los únicos, trabajo, como dijo, yo no trabajo a las órdenes de Macri. Yo trabajo... Para la señora que te está viendo. Y vos fíjate que Alberto Fernández, cuando habló con nosotros y dijo la famosa historia de que el dólar 60 está bien, dijo, yo hablé con el presidente y le dije que escuche a su presidente del Banco Central. Con lo cual ahí evidentemente hay un canal entre Sandleris y... Para la señora que te está mirando en la casa. Fue a comprar manteca hoy y se encontró que está más cara. Sí, claro. Inflación de agosto, inflación de septiembre. Esa manteca, ¿cuánto va a costar dentro de 20 días? La gaseosa, el pan, el arroz, la harina. Es muy importante que se estabilice el dólar. Yo creo que el dólar, digamos, el gobierno está en condiciones de estabilizarlo. Por supuesto, digamos, si se imponen de uno y otro lado de los dos campamentos los halcones, eso, digamos, no va a contribuir a la tranquilidad del dólar. Mientras que si se imponen las palomas, que es lo que parece que está ocurriendo ahora, porque hoy volvieron a hablar por teléfono el presidente y Alberto Fernández, mañana va a haber reuniones con los equipos. Por supuesto, eso no quiere decir que la cuestión está resuelta. A la pregunta de cuánto va a costar la manteca dentro de 30 días, la respuesta es depende del dólar. Y el dólar depende que no se peleen más. Sí, y que se establezca algún grado, digamos, de alguna regla de intervención más clara que el Banco Central. Orden. Exactamente, ¿no? Willy, ¿hasta dónde influye o ha influido que el gobierno de Macri haya dicho que el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner era Venezuela, era el caos, el populismo, para tener este descalabro económico? ¿Y cuánto tiempo puede durar si persiste ese mismo argumento, no? Bueno, yo creo que la incertidumbre económica que se vive hoy tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, en el sentido de que
efectivamente, esta pregunta que hay, ¿quién va a gobernar, Alberto Fernández o Cristina? Si es que hay una nueva Cristina también. Pero bueno, ¿por qué hay dudas? Y bueno, hay dudas por lo que tuvimos en el pasado. Pero Alberto Fernández dice, che, a mí no me miren, yo no estaba ahí. Y en eso tiene razón Alberto Fernández. Pero Alberto Fernández está en una situación política, podríamos llamarle novedosa. Sí. Que es que en realidad, Claro, efectivamente, claro. él ganó las PASO, probablemente sea el próximo presidente, Pero no lo pero es. él está ahí puesto a dedo. Es decir, Cristina es una situación rara, nunca Anomalía. vista, ¿no? Una anomalía. A ver, No, pregunta- que genera a ver, alguna pregunta. Willy, Ese pregunta- fue desestabilizador acá tenemos el preguntas, por resultado. ejemplo. Muy Pregunta que nos van Pero llegando. cuidado, pero A ver, a ojo ver, a ver, que, ojo aparte, que acá los problemas tenemos- son del presente Sí. también. Claro. Muy bien. Es decir, los ¿A problemas quién- son del presente. ¿A quién prefieren los mercados? ¿A Macri o a Alberto? Bueno, te diría que a esta altura del partido es una pregunta que no tiene mucho sentido, porque los mercados no tienen memoria, los mercados tienen intereses, y hoy los intereses están con Alberto. ¿Puede haber una sorpresa? Puede haberla, pero los mercados hoy están viendo qué es lo El que va a hacer presidente Alberto. le pidió a Alberto que viaje a Wall Street. ¿Vos le recomendarías a Alberto que vaya? Creo que le dijo que no él no iba a ir. Me parece que no es necesario, no tiene- porque además la información que Dale. hay es que Alberto ha tenido comunicación con fondos de inversión. Alberto Fernández es un hombre de muchísimos contactos Sí, y en el Guillermo mundo, Nielsen habló la semana en el mundo pasada con Medio Mundo financiero, Nueva no es York. una persona, Eh, digamos, su amigo. ¿Cuánto va a ser la inflación a fin de año? Oh, Y bueno, digamos, en general se arriba decía del que 50. podía ser, digamos, si la estabilización del dólar más o menos es donde lo vemos hoy, y bueno, será 5 puntos más de lo que se esperaba. En lugar de ser 40-45, será 50. 45-50, 50. ¿Por qué Sí. tenés La contacto, nafta, ¿no? A ver, Willy, a ver. con los equipos económicos? ¿Cuáles pensás que van a ser las 2-3 primeras medidas que va a tomar Alberto una vez asumido? Si asume. bueno. Y Gana. hay falta, Si pero ahí asumido hay se mucho. asume, obvio. Lo que pasa es que ahí hay mucho por ver todavía, porque digamos. Pero ¿cuáles deberían ser para vos? ¿Qué debería atacar primero? Bueno, por supuesto tendría que asegurar, en principio, un problema que viene hace muchos años, que es cómo se financia el déficit fiscal. Ok. Ese es un problema, digamos, que tiene que ver. Tarifas. Vos pensás que acá llevamos 11 años de inflación. Sí. Entonces lo que está estallando ahora también son esos 11 años acumulados Claro, de inflación, ¿no? Y de Willy, emisión acá hay monetaria. una palabra de la que se habla todo el tiempo. Sí. No te pido que la expliques porque Sí. te mandaríamos horas. Pero la gente escucha esto y le da miedo y temor. Ujú. ¿Hay riesgo de default? Yo creo que no. La ¿Vos verdad crees que que creo no? que no. No, Ahora- francamente no. ahora- A partir Eh, de eso, no. las declaraciones de Alberto Fernández cuando empezó a instalar el tema del default, porque de alguna forma cuando dijo que iba a hablar con los bonistas uno por uno y todo, de alguna forma estaba instalando eso. Y después dijo hoy que en realidad no había querido decir tanto, que había hablado de generalidades y que eso hablaba Nielsen. ¿Son inocentes esas declaraciones o son mensajes? No, yo creo que la verdad que me parece que en alguna medida él hizo una mención a lo que fue la reestructuración de la deuda del 2001, en realidad no del 2001, sino del 2003, que se inició con la gestión Kirchner, Nielsen, Labaña, pero hoy la situación es muy distinta. Digamos, los vencimientos de deuda de Argentina son, digamos, muy manejables. Me parece que no es una situación tan complicada en el corto plazo. Bien. Y lo más probable es que la deuda con el fondo también se pueda renegociar, ¿no? Se posterguen los pagos. Claro. La gente votó con el bolsillo y yo te agrego, o con el estómago, porque Perón hablaba del estómago, no del bolsillo. Después Bueno, explica por qué. Sí, yo creo que Como sea. Yo creo que ¿Cómo crees? siempre es así. A mí me parece que también Cristina, cuando empezó a tener problemas económicos y Claro. tuvo que poner el cepo cambiario y se le aceleró la inflación, ahí empezó a perder las elecciones. Y creo que, lamentablemente, creo que Macri pierde las elecciones por la devaluación del año pasado. Es decir, la devaluación del año pasado es lo que genera ese segundo golpe inflacionario El iceberg. brutal, digamos, y bueno, eso no se lo puede bancar, obviamente, ¿Sentís que hay el padrón periodistas? electoral, ¿no? ¿Sentís que hay periodistas que se mueven al calor electoral? ¿O del poder de tu? ¡Hola!
Bueno, puede ser, pero eso sí que me parece un tema Vos participaste. muy poco relevante. Esto me permite a mí repreguntarte otra cosa. En realidad, esta pregunta me permite repreguntarte otra cosa. Que están saltando el cerco? Ustedes Bueno, entrevistaron sí, a Alberto el jueves. No, pero ahí yo creo que hay una confusión. Perdón. A ver, dale. Ahí hay una confusión en este sentido. Lo que pasa es que, claro, se instaló esta idea de que todo el periodismo tiene que ser militante. Y la verdad que los periodistas profesionales, no somos yo me militantes. considero uno de ellos. Y lo sos. Bueno, digamos, nuestro trabajo no es ser no un es candidato que ataca a otro candidato. No es militar, es informar. Es cierto que en los dos costados de la grieta, supongo que hay gente que le exige al periodista que sea un militante. Por eso quiero hacer esta pregunta. Me parece que es una minoría irrelevante. Te quiero hacer esta pregunta. acá Ustedes una el jueves entrevistaron a Alberto Fernández. Sí. Y los mataron. Según contó Longobardi, lo pusimos ayer el audio acá, Marcelo es raro que se caliente con los oyentes. ¿Cuántos años de radio, Marcelo? 30, líder. Pero no se calentó con los oyentes, se calentó con un grupo de gente en redes sociales. Que calificó de forajidos pagos. Bueno, sí, pero eso está bien, pero eso es una historia que viene que lamentablemente durante la era Macri se mantuvo y que en alguna medida también se instaló, especialmente durante el final, especialmente en la era Cristina, esto de que los periodistas hablan o callan por plata. ¿A vos quién te paga? Y esta obsesión de la pauta, un tema que obsesionó a este gobierno particularmente también. Muy interesante. Y bueno, entonces esa es una forma de descalificar al periodista. Es verdad. Ahora, el Déjenlo terminar. El periodista critica porque no le pagamos. Bueno, o esa es una elogia porque forma- le pagaron. Entonces, esa es una forma de no... Pero eso es más viejo que Matusalén. O sea, Bien. la verdad Sí, que Pero de Reato. todos modos, Willy, ¿no te parece que hay periodistas? Así como había kirchneristas, ¿te acordás? 678 eran bien explícitos y probablemente vuelvan. Sí. Pero con el macrismo hubo periodistas que hicieron militancia macrista. Vos estás Pero me trabajando... parece que no termino. hubo me parece que no hubo No, un 678 no, pero me parece. en Radio Mitre, donde estás trabajando, en TN, en Canal 13, hubo muchas críticas hacia el kirchnerismo y nada hacia Macri. Y ustedes, cada vez que un funcionario quería hablar, le daban generosamente los micrófonos y después que decían en comunicación del gobierno, ya hablamos con Mitre o ya hablamos con TN. ¿No crees que ahí exageraron un poquito? Lo que pasa es que, digamos, yo creo que no hay tal cosa como Radio Mitre, digamos, existen personas que trabajan en esos medios. En el caso nuestro, nosotros, creo que Marcelo Longobardi hace el mismo programa hace Ahora, 20 años Willy, en Bremer. distintas radios. Sí, Willy, no podés desconocer, digo, en el caso de actores, y lo comprometo un poco a Rolly, en el 2016 hubo no medios oficiales, pero sí personas que directamente iban a decir, por ejemplo, Luis Machín vive de la teta del Estado, cuando el señor es un primer actor que vive al día y que solamente cobró un protagónico en una película y trabajó por eso. ¿Vos sentís que no hubo una persecución de aquellos que adhirieron a ciertas políticas públicas? No, del bueno, que gobierno? alcahueterío hay todo, digamos, ha habido toda la vida y supongo que esto que estás contando, pero insisto, me parece que lo relevante es lo que hace la dirigencia política de la Argentina, lo que hace la dirigencia económica, poner el foco en los periodistas y bueno, es como una cosa de... Bueno, pero Carrió distrae, diciendo los ¿no? voy a meter presos o voy a Condenar. A condenar, perdón. Sí, por pero supuesto, inclusive que habló de que le iba a pedir a Fontevecchio bueno, que si se no la tiene pase que por la- reconocer que es la madre de la derrota. Claro. Es mucho más fácil Bueno, echarle la culpa a los pero periodistas. eso es algo increíble, medio Willy. viejo. Yo Eso creo es que algo increíble. ya lo habíamos Pero discutido. el periodismo ganó o perdió el 11 de agosto. Buena pregunta. Sí, ¿Cómo también nos es, hemos- viste que hay un clima futbolero también, viste A que ver. hay como un clima futbolero. Sí. La relación que ha tenido la administración Macri con el periodismo es parecida, viste, Clarísima. es parecida a cómo los presidentes de los clubes de fútbol también tienen las relaciones con los periodistas, viste, una cosa medio que es de hay- dónde proviene también Sí. el presidente, no en términos políticos. Para un poco siguiendo la pregunta que te hacía Ernestina, el 11 de diciembre, suponemos que gana Alberto Fernández, ¿me van a aumentar las tarifas 500% o no? Por ejemplo, ¿cuánto me va a llegar la cuenta de la luz? ¿Cómo va a ser la luz de Alberto Fernández? ¿Qué va a pasar con mis deudas también? él ya dijo que va a ir a un proceso, Te lo debo porque digamos, no de estoy en el tema, desdolarización. Especificación, aumento Digamos, especificado. desdolarización de las tarifas, digamos, ¿no? Pero me parece que eso todavía es muy temprano, porque lo importante ahora
tanto para Alberto Fernández como para Mauricio Macri, para todos nosotros, es que haya un proceso electoral ordenado, que se entregue el poder en tiempo y forma, Como que si el no fuera presidente Argentina. termine. Una transición. Pero una vez tenemos Pero que eso ser. también es importante para que haya una oposición importante. Eso también Después, es esperá, importante. Recién te preguntaba lo Que de Sí. cómo termina el gobierno de Macri también incide En cómo comienza el cuánto otro. equilibrio de poder va a haber en el Y próximo en cómo gobierno. comienza el otro. Esperen, recién te Dos preguntaba taxis. lo de si tiene que ir a Nueva York. El presidente candidato, porque no es nada. Pero ahora hay Skype. Es candidato hay nada Skype, más. no hace falta. No hace falta. Mira, esto decía recién entre noche. En la conversación de ayer, por ejemplo, Sí. ¿es cierto que el presidente le pidió que dé algo, te pidió que des una señal a los mercados? Sí, eso me lo pidió y por eso le dije a Guillermo Nielsen y a Emanuel Álvarez Agis que salieran a explicar algunas cosas que se podían malinterpretar. Y sí, con gusto. Después me dijo que a él le parecía razonable que yo fuera a Wall Street y yo le dije que no me parecía en nada razonable. Yo no soy candidato, yo solo soy un candidato a presidente. Los que me votan son los argentinos y a los que le tengo que explicar lo que debo hacer es a los argentinos. Y si algún día los argentinos me eligen presidente, me contactaré con el mundo porque sé que la Argentina es parte del mundo y que tenemos que trabajar con el mundo. Pregunta del que nos está mirando. Si yo le pido a D'Alessandro que vaya a explicarle a mi vecino un problema de medianera, es porque la casa mía la va a tener D'Alessandro. Claro, no, pero para mí es otro, para mí el No. problema es otro. Para mí Te lo que está están diciendo tomando Alberto de Fernández boludo. cuando dice yo no voy a ir por un tema, si querés, institucional, porque ahora solo es candidato, yo creo que la respuesta es para Macri. Es diciéndole a Macri, vos generaste en los mercados esta Pero yo zozobra te hago la- diciendo que pero- yo era pero espera, yo te populismo, hago la pregunta que yo era previa. Venezuela, que Claro. yo era Chávez y Maduro. Déjame- Ahora arreglalo vos. Déjame tiene hacer razón capítulo Débora. anterior. Si Macri le pide a Alberto, anda a Wall Street, no es que Macri está diciendo... No, Macri lo que está diciendo Es es yo me culpa equivoqué. tuya, claro. Macri lo que está diciendo yo me equivoqué porque durante meses lo que le dije a los mercados es que vos eras el populismo No, de otra Venezuela. cosa está- Pero A ver, tiene Macri- razón A ver, Débora. vamos de a uno. Tiene razón Débora. La debacle del dólar fue culpa de Mauricio Macri Está con bien, ese discurso tiene razón, espantoso. ya lo dijo Débora, Sí. pero yo tengo otra. Sí. Para A ver. mí es una fruta envenenada de Macri. Le dice, anda a Wall Street, explícale que no vas a hacer default, que les vas a seguir pagando, que vas a seguir con el Fondo Monetario, así perdés votos. Porque No, Macri pero hay otra- es candidato Perdón. más Sí, que es una presidente. Pero, hay Pero otra- bueno, pero está además bien. hay, A ver. hay otra Sí, voy para allá consecuencia. ahora. Anda, explícale a todo Wall Street. Mirá si habla todo con Wall Street y al otro día el dólar se le escapa. Claro. Claro. No, pero Él Fabián, no puede a tener ver, una actitud de D'Alessandro. presidente cuando es ayer lo candidato. debatimos Sí. en extenso. En Acá hay extenso. una preocupación más grande que las elecciones. Es más difícil llegar a octubre bien que ganar las elecciones para el gobierno. Esperá. Y el que no lo ¿Es así entiende, esto, no Torello? entiende la política. ¿Es más difícil llegar a octubre que ganar las elecciones? para ustedes? Bueno, eso depende de todos nosotros. Yo creo que si las condiciones y se aquieta el dólar, todo va a seguir así. Ya lo habló Willy, que le parece que está bastante tranquilo todo, que hay medidas. Hay un nuevo ministro de Economía, hay un presidente del Banco Central que hoy aclaró un montón de cosas y dejó todo y parece muy firme. Habló con Alberto Fernández, así que yo creo que... ¿Y para qué Pero le los pide el precios van a- presidente? perdón, ¿Pero para qué le Torello, pide el presidente perdón. que vaya Alberto a Wall Pero eso Street? lo dijo Alberto Lo dijo Fernández. Seferino, A mí parece no me lo dijo. interesante, A ver, Doman. a ver, acá hay un tema que es muy claro. Acá todos hicieron futurología de si va a Wall Street, si sube el dólar o no baja el dólar. La historia de 12 años nos dice lo que fue la economía de los K. Porque hoy hablan de Fernández, pero eso es Fernández. ¿Pero por qué es siguen K. echándole la Fernández culpa habla a de los la K? realidad que Yo no entiendo, Torero, es la cómo no se historia. hacen cargo de la crisis. Pues la primera, cuando en el colegio te dicen, el primer paso para solucionar un problema es hacerse cargo del problema. Perdón. No se están haciendo cargo Sí, del señora, problema. y por eso estamos tomando medidas. Nosotros tomamos nota de lo que pasó el domingo. Tomamos nota y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Que no nos fue bien en la economía, que le erramos en un montón de Y cosas, los lo precios decimos van a todo. seguir aumentando, Perdón, la gente se va a seguir cayendo del sistema. Y esa gente no sé si se va a quedar tan pero, tranquila a ver, tanto tiempo. perdón. ¿Quién me lo dice? ¿Los que dejaron 30% de pobreza? No sé, yo no Ahora, soy, yo no dejé nosotros 30% queremos, de pobreza. no, yo no soy. pero por eso, pero a mí me parece que los que niegan algo, porque nosotros asumimos nuestra parte La del- subieron en 5 Perdón. minutos. Sí, no, ustedes perdón, venían a 5 minutos, solucionar son 4 eso. años. Pero ustedes venían a solucionar Pero perdón, eso. ustedes no se hacen cargo de nada Yo no nunca. soy señor Torello. Pero- Nunca asumí un cargo. Señora, yo usted- no tuve usted- capacidad de decisión, Torello. O sea, A ver. yo no tengo un cargo, nunca cobré un dinero del Estado, El ni trabajé gobierno- para el Estado en ese no, tiempo. yo no le estoy haciendo nada. Bueno,
Yo lo que Entonces le no me estoy diga a mí diciendo es que el tome gobierno medidas. anterior está así Ah, paradito. ellos, digamos. El gobierno anterior está mirando como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que Porque está pasando. ustedes asumieron con un discurso diciendo, reducir la inflación es un poco pavada. pavo. Y nos no voy a subir equivocamos. las tarifas, voy a dejar de cobrar ganancias. Nos mintieron en la cara. Y nos equivocamos. Y nos Sí. equivocamos Es la y lo mentira. reconocemos. Ahora, yo no escuché a ninguno del anterior reconocer algo que se equivocaron en algo. No reconoce. A ver, ninguno, Valdés. no reconocieron Eso nada. no vale. Eso Votar a no vale la Valdés. crisis que se Pero ha votar a vivido. Valdés. Acá está. Sí, yo creo que la Que mayor... no fue funcionario. Que no funciona. Yo no fui funcionario, pero sí apoyo y reconozco muchas políticas que se hicieron bien en el pasado y me hago la autocrítica de las cosas que nos faltaron transformar. Creo que no hay mayor autocrítica que haber sido Alberto Fernández de candidato a presidente, como hizo la decisión del Frente de Todos, que llevar a alguien que fue muy crítico en los últimos años del gobierno. Pero si uno se mide por los resultados que tuvo Alberto Fernández cuando fue jefe de gabinete, en ese gobierno se crearon 100 empresas por día, mientras que en este gobierno caen 43 empresas por día, cierran. En ese gobierno se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Y en este gobierno se han creado 4,5 millones de pobres. En el gobierno de Alberto Fernández hubo superávit gemelos. En este gobierno a ver, ¿qué quiere hay aclarar? déficit. En el gobierno de Alberto Fernández se desendeudó Quiere la aclarar, Argentina Torello. y en este gobierno se han contraído 157 Torello, quiero mil aclarar. millones de dólares en materia de deuda. Pobres, 35%. ¿Coincidimos? ¿Cuándo? De 30 a 35 Sí, pero no es lo ahora. mismo Ustedes- 3 meses de 40 Más. que 10 años Bueno, de Ustedes lo 25. agarraron en 27% No, y lo bueno, llevaron no. a 35%. Con el INDEC de ustedes. Que No, lo no, con explique el él. CONICET. Ahora, el Con tema- las cifras que dan los el tema- investigadores ahora hay del uno CONICET. nuevo, el CONICET. 27% índice a 35% y ahora van a Perdón. terminar en 40 ustedes. Nosotros nos hacemos 4 cargo millones del y medio aumento de la pobres más pobreza. dejaron. No, es un disparate. 4 millones y lo dice la Nosotros- UCA. Dejalo que La termine. UCA no, No le lo dice gustaba, la les UCA. gustaba cuando estábamos gobernando No, nosotros y no les gusta no, ahora. nosotros 4 nunca millones y medio de pobres más están dejando, Perdón, Torello. Háganse cargo. Es un disparate. No, lo dice la UCA. Bueno, déjame Decirle a hablar. la UCA que están Un diciendo disparate, un disparate, porque si hablamos de 35, veremos qué efecto tiene esta devaluación, que probablemente sean algo más, pero son 2 millones y medio, que es un montón, eso es un ¿Sabes cuánto disparate. era la pobreza, Pero Fabián, es un cuando asumió disparate. Alberto Fernández el gobierno? El 4%. 60% era la pobreza en el año 2003 en la Argentina. 57. Redujo a la mitad la pobreza ese ciclo de gobierno. Perdón. Ustedes están dejando la pobreza mucho más alta que cuando la encontraron. Alberto Fernández dejó la pobreza en la mitad de lo que lo había encontrado. Willy Entonces, sabe veamos qué perfectamente hizo bien. cada uno y A ver, háganse cargo de lo que hicieron. no Porque sé. basta de echarle la culpa. Le echaron la culpa Yo no al le echo pasado, la culpa a hasta ahora nadie. echan la Acabo culpa de al decir futuro. que nos mandamos La verdad que un montón eso es la de macanas. negación permanente Pero no de se todo puede lo que hablar. hicieron. No- A ver, no dejémoslo puedo- hablar. El tema es muy simple. El famoso superávit fiscal, lo sabe Willy, y que lo desmientan si no, No lo sé. fue de Duhalde y Remes-Lenikov. Creció así hasta el 2003, mediados de 2003. Del 2003 en adelante, que ese señor que está ahí dice que él tuvo superávit fiscal, se lo comió entero en los 4 años del gobierno de Néstor Kirchner. Y cuando llegó la primera mitad del gobierno de Cristina Fernández ya no teníamos superávit fiscal. Eso es Bien. falso. Bueno, Bien. Eso ¿eso es falso? Ahí está el señor. Bueno, Yo lo traje Willy, acá. Willy, Y Alberto, estudiante. Alberto a Wall Street, ¿en condición de qué Sí. iría? No candidato, me parece ¿no? que tenga en este momento ninguna, Pero no digamos, foto. ninguna importancia, porque además está todo el mundo en campaña electoral, como se acaba de observar. La elección me parece que ya hubo una elección, ya en alguna medida. Ya Entonces no se puede ahora me revertir. parece que hay que, como te digo, hay que enfocarse en llevar, o sea, en que la Argentina no repita los errores que hemos repetido en el pasado, porque están todas las condiciones para no repetirlos. Es decir, no es la Argentina del final de Alfonsín y no es la Argentina del final de la Rúa. Claramente, es decir, hoy Argentina genera, Muy bueno lo que te estás diría, diciendo. 50.000 millones de dólares de cosecha. Existe vaca muerta que genera dólares genuinos. Hay, mirá, justo además en este momento la película de moda es una película donde la Espectacular. gente queda atrapada La en el Odisea de los corralito, ¿no? Giles, sí. Pero es importante, y hoy lo dijo Sandleris, es importante explicar que justamente se aprendió de la historia del final de la Rúa, y entonces los bancos no le pueden prestar dólares al que no genera dólares. Lo que ocurre en la película que es buenísima, La Odisea de los Giles, hoy no podría ocurrir. Willy, Eso es importante. O sea, si vos tenés dólares. El peronismo de Alberto, Sí. si gana, siempre Ujú. aclaramos eso, ¿cómo qué es? ¿Como Menem, como Duhalde, como Alberto Kirchner, como Cristina al final, como qué es? Bueno, la verdad que hoy, por ejemplo, uno de los comentarios espectaculares de Alberto Fernández, que yo creo que algún ruido político va a hacer, fue que dijo,
Yo hablo con todo el mundo. El otro día me llamó Carlos Melconian, estuve media hora hablando con él, es verdad. pero toda mi vida hablé con Melconian, cosa que es verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Alberto Fernández? Y bueno, por ahora es una incógnita. Por ahora él está en una instancia de candidato. De cosecha. Tampoco puede ir a Wall Street porque él tiene que hablarle Sembrar. a su electorado de centro-izquierda. Alberto Fernández tiene un electorado de centro-izquierda muy grande, casi te diría de lo más Muy grande, importante. sí. Sé que va a aparecer yendo a Wall Street, no tiene sentido, digamos, ¿no? Profesor, Profe, gracias por la clase. lindo verte. Saludos a Longo y a todos los Sí, amigos señor. ahí. Chau a en Radio todos, Mitre, todos grandes amigos.